y en la Biblia, Hechos 4, 34 y 35. Vamos a ver los 4 principios que hicieron posible el experimento económico en este verso. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Primer punto. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Aquí viene el siguiente punto. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. Segundo punto. Ahora vamos al tercero. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora estamos entendiendo por qué el primer punto. No había ningún necesitado en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque había un experimento económico que nunca antes se había visto como se vio en la iglesia. Los esenios, los discípulos de Pitágoras, estos tenían una sociedad que se llamaba utópica ideal, en donde compartían todos en unidad. Pero eso era nada a comparación del experimento económico que tuvo la iglesia en el principio. Porque los ascetas, los que se retiraban a las cuevas del Qumran enfrente del Gran Muerto, ellos hacían una sociedad, pero estaban allá lejos de la sociedad humana. En cambio, la iglesia estaba dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Y cuando se esparcieron, seguían dentro de la sociedad. Hasta el siglo II llegó este experimento económico, fíjense, a principios del siglo II. Aquí solamente lo iniciaron dentro de Jerusalén, en el territorio de Israel. Era posible, era asequible esto. Pero luego cuando la iglesia se expandió, seguían los cristianos con ese experimento económico por una sencilla razón. Porque todos estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Este experimento económico es imposible sin el Espíritu de Dios. Porque todos los humanos somos egoístas. Esto es mío desde niño, ¿verdad? Aquí está tu juguete, muy bien. Y el niñito juega y viene otro niñito, ¿verdad? Con otra mamá, y el otro niñito viene y quiere quitárselo, y este niño dice, mío, mío, y es correcto. Porque es el sentido de la propiedad. Es correcto. Ahí todavía no es egoísmo. El niño no sabe qué es egoísmo. Es el sentido del derecho a la propiedad. Lo malo es cuando ya se hace un egoísmo. Ya cuando se hace una avaricia. Así que, hermanos, cuando ya somos mayores, aquella pureza de niño, de sentir propiedad, se nos quita y se vuelve un monstruo. De querer tener más y más, insaciable. ¿Quién puede destruir ese monstruo? El Espíritu de Dios. Los que tenían propiedades o casas las vendían. Por eso no había necesitados. Así que vamos a ver ahora el cuarto punto. Dice, el tercero fue que lo vendido lo ponían a los pies de los apóstoles. Y el cuarto punto es, se repartía a cada uno, fíjense bien y subrayenlo, según su necesidad. No por familiaridad, no por simpatía, no por amistad, sino según su necesidad. Mi madre tiene poca necesidad, poco le voy a dar. Mi madre tiene mucha necesidad, mucho le voy a dar. Pero si tiene poca necesidad, no le voy a dar mucho porque es mi madre y porque es mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo. No, hermanos, y eso solo lo norma el Espíritu Santo. El egoísmo es un monstruo, hermanos.
que es parcial, pero aquí no había parcialidad. Aquí el Espíritu Santo tenía el control de este experimento económico. Él mismo lo estaba experimentando. Eso quedó para nosotros ya como un principio nada más. Si usted quiere vender su propiedad y traerlo a esta iglesia para que se pueda construir el templo, usted puede hacerlo, pero no se le obliga. Porque lo hermoso de este experimento económico es que no era una ley. Allá en el tiempo de Moisés era una ley: ver por el pobre, por la viuda, ley de Dios, 613 preceptos. Y uno de ellos era: hay que ver a la viuda, al huérfano y al extranjero, por ley. Pero acá, ya en el cuerpo de Cristo, no era ley, era un sentimiento inspirado por el Espíritu Santo. Si usted, hermana y hermano, siente que dentro de usted sale algo que no se puede explicar, porque dice: yo nunca he sido así, yo he sido egoísta, yo he sido avaricioso, pero ahora me sale dar. Hermana, hermano, alégrese, tiene Espíritu Santo. Aquí no era el diezmo, hermanos, aquí era todo. Dígame, ¿quién puede inspirar eso si no el Espíritu Santo? Ahora, si usted ni siquiera el diezmo, ni siquiera la ofrenda, ya es tacaña y tacaño con Dios, simplemente pregúntese: ¿tendré Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es el que me está inspirando a hacer eso? Pero si puedo gastar en mis vacaciones unos 5,000, 10,000 dólares, pero para la iglesia diezmo, no, ¿qué es eso? Eso es para el hermano Vega, eso es para el hermano Betances. Y empieza esa parcialidad, y ese egoísmo, y esa envidia. ¿Tienes Espíritu Santo? Simplemente, hermano, usted responda. Entonces, resumo: 4 razones que elaboraron el experimento económico. Primero, no había entre ellos ningún necesitado. Entonces eso daba fraternidad, confraternidad. ¿Por qué? Segundo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Todos, dice aquí, todos los que poseían las vendían. Sí, qué tremenda inspiración. ¿Y qué? Tercero, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles íntegro. Íntegro. Nada de que voy a vender y la mitad y para allá y la mitad para mí por aquello de los malos tiempos, por aquello de mi vejez. No, señor. El Espíritu Santo, le hemos dicho hasta la saciedad, hermanos, no usa la aritmética en fracciones, lo usa en unidades completas. Todo lo traían, dice, lo traían a los pies de los apóstoles. Y cuarto, y entonces estos, los apóstoles, lo repartían a cada uno según su necesidad. Hasta que llegó el problema, ¿verdad? Y tuvieron que nombrar a 7. ¿Pero quién repartía primero? Pues obvio, los apóstoles. Pero ya después fue imposible. Entonces fue necesario organizarse. Por eso, hermano, toda iglesia inspirada por el Espíritu Santo se organiza. Alégrese, hermano y hermana, que tiene usted un privilegio. Dele gracias a Dios. Eso es del Espíritu Santo, la organización, la responsabilidad, el privilegio, el honor de tener algo en que servir al Señor. Esa es obra del Espíritu Santo. Cuando no hay organización y solo el pastor es el mandamás y es el que maneja el dinero y es el que ordena y todo, y si alguien se le pone en contra, dice: bueno, si le parece, si no, que le vaya bien, y lo corre, porque ya vendrá otro. Claro, dando oportunidad hasta la saciedad de que se puede vivir en pecado, no hay problema. Y como vamos a ver ahorita, buen punto que tocó nuestra hermana superintendente, bien importante, hermano, porque ese verso de que, bueno, aunque seamos infieles, Dios es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que vamos a tocar un poquitito de eso, porque es muy importante. Muy bien, entonces entendimos, y rápido, mentalmente, en el maná. Cuando caía maná, Dios dijo: salga y recoja cada uno lo que ha menester. Y como siempre, ¿verdad? Había gente rebelde que nunca se sujeta, ni siquiera a Dios. ¿Qué hizo? Amontonó, tomó de más, ¿cierto, hermanos?
Siempre la rebeldía. ¿Y qué pasaba cuando se amontonaba? Se le gusanaba. Métete la mano a la bolsa, hermano. ¿No sientes gusanitos por ahí? Que se me hace que dices, no, hermano, esto no, este billete no lo saco, no. Hermano, usted sabe. Hermanos, te van a hacer gusanos. Todo lo que sea necesidad para ti, súplelo. Que tus hijos no falten, no pasen hambre. Que tengan su ropita, que tengan su techo, que tengan todo. Pero lo tendrán perfecto cuando acabamos de cantar. Mi amor, eres tú. Mi primer amor, eres tú. ¿Es cierto, hermano? Nos llaman mentirosos. Si es cierto, gloria a Dios. Mi primer amor es Dios. Y de ahí tu mujer, tu esposo, tus hijos. Pruébalo, hermano, experiméntalo. Experiméntalo con sinceridad. Bueno, no podemos seguir más porque si no, no vemos las preguntas y son de capital importancia. Bueno, ya está. Entremos de una vez a la primera pregunta. ¿En qué acción inusitada se involucraron los conversos al cristianismo? ¿En qué acción? Bueno, vamos a ver Hechos 2:44. Hechos 2, verso 44. Aquí está la respuesta. Hechos 2:44. Hechos 2:44. ¿En qué acción inusitada? ¿Qué es inusitado? Que no era habitual. Que no era habitual ni frecuente. No era ordinario. Eso quiere decir inusitado. Hechos 2:44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Aquí está lo inusitado. Cuando ellos eran del pueblo no creyentes, cada uno estaba en su casa, cada uno trabajando para sí, trabajando para su familia. Pero cuando esos judíos, cuando esos hebreos recibieron a Cristo en su corazón, algo inusitado sucedió. Hermanos, se juntaron en el templo, en el pórtico de Salomón, todos los días. ¿Qué está sucediendo? Ni cuando estuvo Cristo, porque no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era exactamente eso. Cristo tenía su ministerio, lo llevó a cabo, etcétera. Pero Cristo no iba a hacer todo en el sentido ya del desarrollo de la iglesia. Lo hizo todo en el plan de salvación. Creo que me entienden. Pero ahora ya en el desarrollo de la iglesia, ahora el mismo Espíritu de Cristo va a obrar. Juntamente con el Espíritu de su Padre van a obrar en cosas inusitadas. Ahora dejan sus casas, empiezan a juntarse, que 3,000, que 5,000, van 8,000 y luego más, dice, gran multitud, dice, fue añadida. Hermanos, ¿cuántos sintieron? 20,000 y todos juntos, hermanos. Y como Herodes había agrandado el templo, pues hermanos, cabía todas esas grandes multitudes. ¿Y ahora cómo hacemos? No estamos trabajando. ¿Y entonces a qué comemos? Bueno, yo tengo un terreno. Yo lo puedo vender y yo traigo el dinero y hacemos comida y comemos juntos. Yo tengo una casa. Yo aquí, una casa de más. En fin, cada quien decía qué es lo que tenía. Eso fue lo inusitado. ¿En qué acción inusitada se involucraron los conversos al cristianismo? En que todos los creyentes estaban juntos, tenían todas las cosas en común. No era un comunismo de Carlos Marx o de Lenin. No era comunismo, hermano. Era unidad del Espíritu Santo. Que es diferente. El comunismo fracasó. El muro de Berlín se cayó. ¿Por qué? Porque el comunismo, filosofía de hombres. Esto, inspiración de Dios. Entonces, si tú sientes deseo de unidad en tu iglesia, en la que tú estás asistiendo, ese es símbolo del Espíritu Santo. Si a ti te da lo mismo, no me interesa tener comunión con la iglesia, pregúntate si eso es inspiración del Espíritu Santo. Simplemente pregúntate. Lo importante es que tú te contestes. ¿Qué dice? Sigue diciendo aquí. Bueno, acá 42. Seguimos leyendo.
¿Qué efecto tuvo poseer todas las cosas en común sobre su rutina diaria? Seguimos leyendo del 45, del 44 al 46 y 47. Bueno, verso 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos. ¿En qué forma es que vendían las posesiones y las haciendas? Espontáneamente y amorosamente. Eso surgió de la inspiración del Espíritu Santo a ver las multitudes. Y yo tengo un terreno allá. ¿Cómo es posible que yo teniendo un terreno y esta multitud necesita comer? Cuando estuvo Jesús no había problema, pero ahora ya no está Jesús con nosotros en su ministerio. Ahora está a través de su Espíritu en nosotros. Aquí ahora era la parte humana la que tenía que responder. Cuando estuvo Jesús, personalmente era su deidad, pero ahora es la parte humana. Pero la parte humana, subráyelo, hermano, tiene Espíritu Santo. Y mentirle a la iglesia es mentirle al Espíritu Santo. No es que se mienta a la tercera persona de la Trinidad. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a la iglesia. ¿Por qué me persigues? Saulo nunca andaba atrás. ¿Dónde anda Jesús de Nazaret? No. Ya Jesús había resucitado. Y se le aparece a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Tú quién? Yo no estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a la iglesia. Pues esa iglesia soy yo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Mentirle a la iglesia es mentirle al Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso? Si tú dices: mano Vega, ¿qué son esos hombres? ¿Qué van a ordenar a mí esos hombres? Si el hermano Valle y el hermano Amado y ese es el cuerpo ejecutivo. Yo hago lo que yo quiero, a mí no me mandan. ¿Tienes Espíritu Santo? Date cuenta. Solo tú eres el Espíritu Santo. Solo tú eres el recipiente del Espíritu Santo. Caray, ¿dónde dice eso? En Roberto 1, verso 1. Porque en la Biblia no dice eso. Mentirle a la iglesia es mentirle al Espíritu Santo. Eso tienes que entenderlo. No es mentirle a una persona, porque tú no lo ves en la eternidad ni en ninguna persona, a tres personas. No las ves en la Biblia. Esto lo vamos a comprobar más adelante. Entonces seguimos leyendo el versículo 46. Y perseverando unánimes. Unánimes, unanimidad quiere decir en conjunto, con amor, con gozo, con optimismo, cada día en el templo. Hermanos, ya no simplemente el sábado, ahora se extiende a todos los días. Tú y yo no vamos a ser cristianos solamente el sábado, no somos cristianos sabáticos, somos cristianos del diario vivir, de toda nuestra vida, hermano. Esa es la verdad. Y dice que cada día, ¿en dónde? En el templo. En el templo. O sea, hermanos, en un lugar sagrado. No era en el lugar santo, el lugar santísimo. Obviamente no iba a caber la gente ahí. Pero sí en el pórtico de Salomón. Partiendo el pan en las casas. Entonces había gente que tenía varias casas. Y vendían una casa, pero tenían otra casa, sino donde comían entonces. Siempre había casas. Y allí en esas casas comían juntos con alegría, como la casa de María, que era la mamá de Juan Marcos. Y dice, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué hermoso el Espíritu Santo. ¿Qué te da el Espíritu Santo? Sencillez, humildad, amor, pero amor ágape, amor de Dios, hermano. No el amor carnal, no el amor de un ratito, que al rato ese amor se convierte en un odio, pero espantoso. Eso no es Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice acá, ¿qué efecto tuvo poseer todas las cosas en común sobre esta rutina? Seguimos leyendo. Fíjate bien el efecto en el 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, con el pueblo judío que no era creyente. Entonces, hermanos, ese pueblo judío que no era creyente simpatizaba con la iglesia al ver la unidad, al ver el amor con que compartían, la sencillez, la humildad,
ese amor de Dios puro, sin malicia, sin ventaja, sin hipocresía, sin carnalidad, con pureza. Decían, pues nada más, ¿cuánta gente? Y viene a adorar y a cantar, y luego se va una gran multitud a sus casas, y hasta ahí hemos ido a espiarlos, y comen bien, con risa, y ahí siguen cantando, y ahí siguen explicando la Torá, porque no estaba el Nuevo Testamento, estaba solo el Antiguo Testamento, hermanos. La iglesia primitiva lo que usó fue el Antiguo Testamento, que hoy desprecian las iglesias evangélicas. Hermano, entonces dijeron, no son dignos de respeto. Y los ves con un rostro sonriente, amable, gentil. No, pues está bien. ¡Qué testimoniazo! Ahora dígame, ¿puede un humano dar ese testimonio solito? Imposible, hermano. Porque somos egoístas, carnales, negativos, rencorosos, envidiosos y hermanos atestados de errores. Es imposible. Pero cuando hay Espíritu Santo, hermanos, se da testimonio nada menos que a los hebreos, que son celosísimos de sus tradiciones. Pero siga leyendo para ver la conclusión de este fruto. Y el Señor añadía, dice esta versión, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice, y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿qué efecto tuvo poseer todas las cosas en común sobre su rutina diaria? Sencillamente, hermanos, al engrandecimiento de la obra evangélica de Cristo. Eso fue lo que coronó. ¿Por qué? Porque había fraternidad, había igualdad, había amor, había simpatía, había fruto del Espíritu Santo. Y eso mismo hizo que la gente hebrea viera entonces lo que hizo aquel que nosotros despreciamos, en verdad el Mesías. Mira el efecto de su trabajo. Mira miles, no son 2, 3 familias, son miles de diferentes familias, de diferentes tribus que están unidos, que nunca antes había sido posible, ni siquiera en tiempo de Moisés, y ahora es posible. Míralos. Y entonces, hermanos, empezaban a quebrarse y a entrar a la iglesia, a arrepentirse de su rebeldía que habían tenido, abrir su corazón y aceptar al Señor. Esa fue la corona, hermanos, de esa fraternidad. Qué cosa tan hermosa, ¿no, hermanos? Qué cosa tan hermosa. Así que, por eso decíamos, no eran ascetas que se fueron allá a las cuevas de Qumran o al desierto de Moab. No sé cómo se dice acá en inglés, esos señoras que andan con sus faldas largas y que andan todavía en caballos y en carrozas. Exacto, no eran así, sino que estaban metidos entre la sociedad, como hoy la iglesia está metida en la sociedad. Pero ahí es donde dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. ¿Eres tu luz, hermano? Debe ser una luz como aquellos pocos poderosos, ¿cierto? Pero puede ser que seas una velita allí, que medio parpadea. Bueno, lo importante es que seas luz, ¿cierto? Si hasta ahí llega tu capacidad y te resignas y aceptas ser así, que Dios te bendiga y te dé poder para que te vuelvas un farol, hermana y hermano. Por eso hemos orado este mes, Señor, revélame en qué te puedo servir. En una oración muy importante, yo no sé si la entendieron, pero en una oración muy importante, Señor, me has llamado. ¿A qué me has llamado? Yo realmente siento que soy una lucecita allí que parpadea, que a veces ya se apaga y a veces amenazo con ya no regresar y eres esa velita que parpadea. Le has dicho al Señor, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Para qué me llamaste? El Señor te había respondido, te llamé a que dejaras tu egolatría, tu egoísmo, tu envidia, tu enojo, tu venganza, y que brilles porque eres luz en el mundo. Hermano, tú tienes la palabra, porque todo es a base de amor. Muy bien, está clara la primera pregunta, está contestada, hermanos. Muy bien.
Así que tiene que ver mucho la unidad de una iglesia para que la obra pueda crecer. Si no hay una unidad en una iglesia, es muy difícil el crecimiento, hermano. Tú amas la obra, tú dices, hermano, ¿qué nos falta en esta iglesia? Nos falta muchísimo, pero debes empezar contigo. Debe empezar la labor por ti mismo. Segunda pregunta: ¿cuántos de los conversos que poseían heredad contribuyeron al fondo común? Muchos. No dice el número. Y según los datos, hermanos, llegó hasta principios del siglo segundo. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Dice, ¿cuántos de los conversos que poseían heredad contribuyeron con el fondo común? De Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era ¿de cuántos corazones? Es posible, hermano, que 8,000 varones más mujeres, 16,000 más un hijo cada uno. ¿De cuánto van? 8 y 16,000, 24,000 y seguimos. Es posible que diríamos 40,000 tuviesen un solo corazón. Si es posible o no, según la Biblia. Amén, si es posible. ¿Quién hace ese corazón del lado derecho? Porque tú lo tienes del lado izquierdo humanamente, ¿sí? Anatómicamente lo tienes acá, pero espiritualmente lo tienes del lado derecho. ¿Quién te lo cambia? El Espíritu Santo te lo cambia. Y puso el corazón del lado derecho para todos. Eran de un solo corazón. ¿Tú crees que esta iglesia de Lana somos de un solo corazón? ¿O tú te apartas y haces tu propio corazoncito? No, mi corazoncito no me lo toca. Yo amo mucho mi corazoncito. Y le doy un beso. La Biblia dice que esa multitud eran de un solo corazón. Sigue diciendo, dice, de un corazón y de un alma. O sea, en la nueva versión internacional dice, de un solo sentir y un solo pensar, que es exactamente lo correcto. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Entonces, ¿cuántos? Muchos. Así que, ¿quiénes? Los que sentían el deseo de hacerlo, hermanos. Era espontáneo, voluntario y amoroso. Hechos 4:32. Ahora pregunta, ¿hay algún indicio de que esta respuesta haya sido un mandato? No hay ningún indicio en el libro de los Hechos con relación a esto que haya sido dada una orden. Yo he oído a veces en programas donde pastores han dicho, traigan sus cosas, traigan sus aquí. Y hasta he visto videos que llevan, ¿verdad? Ancianitas que han llevado sus cositas de viejitas, las han entregado, porque el pastor ha dicho, tráiganlas. Aquí no. Aquí lo dijeron los apóstoles, tráiganlas. Es espontáneo. ¿No es verdad, hermanos de Lana, que aquí hemos querido establecer eso? ¿Les consta o no les consta? ¿Qué hemos dicho, hermanos? Voluntario, amor, ¿sí o no, hermanos? Respondan, por favor. Sí, porque yo espero que en verdad ustedes hayan comprendido eso. Yo sé que ven de hermano, pero un poquito, apriete la mano un poquito más, ¿no? Un poquito más fuerte. Si no aguantan con decir, hermanos, con amor, no, imagínense la apretar. Hermanos, lo más lindo es cuando el Espíritu Santo te inspira para hacer las cosas. Es una bendición tremenda. Es un fruto precioso. Así que no hay ni un solo indicio que haya sido una ley. Ahora en la gracia, todo es voluntario. Todo dice que Dios pone el querer, que es la actitud, es el querer, como el hacer, esa es la acción. No confundan actitud con la acción, no. Primero la actitud, lo que está acá adentro. En mente, como decíamos, un solo corazón y una sola alma. Un pensamiento y un sentimiento. Esa es la actitud. Está dentro. Y luego te sale. Esa es la acción. Y eso es lo hermoso. Así que, hermanos, una vez más, en esta iglesia queremos corazón, pero un solo corazón. Déjate inspirar del Espíritu Santo. Déjate guiar. Deja tus egoísmos. No seas una Z, no Z de los narcotraficantes, Z. Sí, porque no entendí, hermano, dijo que fuéramos de los Z. ¿Verdad? El
diablo mete las otras ideas. No, un asceta era aquel que se apartaba, ¿verdad? Porque veía tanta hipocresía que mejor se apartaban y según ellos se sentían los mejorcitos, ¿no? Siempre el humano queriéndose ser el mejor y el mejorcito, ¿no? No, no seamos así ascetas separados, no. Vivamos en comunión, hermanos, en confraternidad. Muy bien, así que los griegos antiguos, hermanos, daban tiempo para hacer también esas cosas, pero no era inspiración del Espíritu Santo, sino ahora es del Espíritu Santo. Tercera pregunta, rápidamente. Pregunta: ¿a qué acuerdo llegaron Ananías y Zafira entre sí? Aquí es lo que la hermana decía. Hay una parte acá del comentario. Dice: sin embargo, si miramos más profundamente, nos alienta porque sabemos que como ahora la iglesia primitiva era una mezcla del bien y del mal. Aún así, Dios no abandonó a su pueblo. Él permaneció firme, guiando, dirigiendo y alentándolos a un crecimiento y a una madurez mayor. Amén. Y es así. Pero ahora profundicemos, para que no equivoquemos los conceptos. Dios es fiel, dice Pablo. Nosotros infieles, pero Dios es fiel. Y entonces se tergiversa y se autoconsuela la persona. Y dice: yo estoy en adulterio. La Biblia dice que somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Mira, hasta ahora tengo más trabajo. Hasta ahora conseguí otro trabajo y gano más a la hora. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Yo soy infiel, pero Dios es fiel. ¿Es así? ¿Eso le enseña a usted la Biblia? ¿Eso es evangelio? Jesucristo vino a morir por los adúlteros para que siguieran adulterando. Pruébenlo con la Biblia, con un solo capítulo del pueblo contrario. Juan 8. ¿Qué le dijo a aquella adúltera? Mujer, ¿quién te condenó? No, pues todos eran igual, pero que ella, pues ninguno, Señor. Pues ahora vete y sigue con otro si quieres, porque yo voy a morir por ti. ¿Así le dijo? ¿Por qué no se entiende la Biblia? Vete y no peques más. Y aquel paralítico lo encontró, ¿y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Deja de pecar para que no te venga otra cosa peor. Porque si hoy estabas en la cama y sigues pecando, vas a quedar así, mira, como un colocho. Así que vamos a comprobar esto, hermanos, y pongan mucha atención para no tergiversar, para que usted no salga de aquí consoladísimo, como diciendo los que sienten gracia, ¿verdad? No hay problema, decía aquel líder. Yo puedo matar, puedo robar, Cristo ya murió por mí, estoy predestinado. ¿Según qué? Según Creciente en Gracia, capítulo 1, verso 1. Son los que inventaron aquel saludo de bendiciones, bendiciones, todo bendiciones. Y ya se hizo un común el saludar bendiciones. Y Jesús nunca, cuando se presentó a los discípulos, nos dijo: bendiciones, hijitos, bendiciones, mis discípulos. Les digo: paz a vosotros, la paz que yo les he dado. Eso tiene su profundidad. El saludo no es simplemente como decir buenos días, buenas noches. El saludo bíblico tiene su base, hermano. No se deje arrastrar. Tiene su base. Usted métase en la Biblia y sosténgase en la Biblia. No agarre y oiga, ya, lo que oyó, repetir, porque qué bonito se oye. Y usted no sabe ni siquiera de dónde viene. Ni usted lo encuentra así en la Biblia. Y sin embargo, qué fácil es repetirlo. Entremos a esto, hermanos, muy importante. Hechos capítulo 5. Dice: ¿a qué acuerdo llegaron Ananías y Zafira entre sí? Muy bien. Pues la respuesta es a mentir. Así, sin tanta vuelta. ¿A qué acuerdo llegó el marido y la mujer, Ananías y Zafira? Llegaron al acuerdo de mentirle a la iglesia, a burlarse de la iglesia.
Como si alguno de ustedes o yo o cualquiera de nosotros, hermanos, estamos pecando, estamos robando por allá, estamos estafando por allá, estamos haciendo tonterías por allá, carnalidades. ¿Qué estamos haciendo? Y venimos aquí a adorar al Señor y qué bárbaro. Y mentira. Estamos mintiéndole a la iglesia que tiene al Espíritu Santo. A ese acuerdo llegar. Mentira. La mentira es satánica. Cristo es la verdad. Jehová es la verdad. La palabra es la verdad. La ley de Dios es la verdad. La manifestación del Espíritu Santo es la verdad. Pero estos no temían el Espíritu Santo y entonces mintieron. Mintieron. Y la mentira es diabólica, es satánica. Leamos capítulo 5, verso 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, o sea, sustrajo del precio. La vendió en 10,000 y agarró 5,000 para él y para su mujer, sabiéndolo también su mujer. O sea, los dos se pusieron de acuerdo. Y trayendo una parte, solo traían 5,000, es un ejemplo. Trajeron 5,000 y la puso a los pies de los apóstoles. Trayendo una parte, puso a los pies de los apóstoles. Pedro, aquí está lo que ellos vendían. Pero ¿quién estaba ahí? ¿Delante de quién estaba ahí? De aquel que tenía, ¿qué cosa, hermano? Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú atares, yo lo ato. Lo que desates, yo lo desato. ¿Era Pedro? ¿O tenía? ¿Qué tenía Pedro, hermanos? El Espíritu Santo. Mentirle a Pedro era mentirle a quién? Al Espíritu Santo. Ya tenés el Espíritu. No le mientas a la iglesia, no hay necesidad. Si no tienes, di no tengo. No tienes, si tienes necesidad, pide. Pero no mientas. No digas, no tengo, y si tienes. ¿Para qué mientes? ¿Para qué le mientes a la iglesia? Si en verdad tú crees en la Biblia y tú estás aquí porque tú crees que somos la iglesia y tenemos Espíritu Santo, entonces no digas mentiras. Di la verdad. ¿Qué te cuesta decir, no quiero dar? Ananías, Zafira le dijo a Ananías a Zafira, Ananías a Zafira, oye, terrible, ¿no? Ese terreno nos dan 10,000 por él, pero ¿no crees que es mucho? ¿Y qué dijo la cristiana mujer? Pues sí es mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Quién daría la idea? Mujeres, ¿quién creen que dio la idea? ¿El hombre o ella? El hombre. Mujeres, hermanos, ¿quién creen ustedes que dio la idea? Estamos divididos, ¿verdad? Echándonos la culpa unos con otros. Eran un par de hipócritas. Para mí, yo siempre he dicho, el hombre es el responsable de un hogar. No nos justifiquemos, hermanos. Usted, si es un siervo de Dios, usted va a gobernar su casa como siervo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Si usted es un carnal, si usted no ama a Dios, usted es un pelele de su mujer en las cosas de Dios. Sí, Señor, así como lo oye. La Biblia dice que somos cabeza del hogar, ¿sí o no? Para mí, falso fue el que le dijo a la mujer, lo vendemos en tal y punto. ¿Están de acuerdo o no? No, pues está bien, así por la buena está bien. Pero si ella ha sido hija de Dios, hermanas, ¿qué hubiera dicho? Como que ustedes son Zafira. Digo, no, Señor, lo vendemos en 10,000, entregamos los 10,000. A mí no me vengas con mentiras, Ananías. ¿Sí o no, mujeres? Sí. Las veo como así, como que, pues claro, hermanas. Si su marido no es sincero, no ama a Dios, problema de él. Usted afiéndese en las cosas de Dios. No venga ahí con pretexto, es que él no quiere, y él no quiere, y ahí va atrás de él. Sabiendo que se van al infierno los dos. Pensando que al llegar allá lo empujas y ya nos vemos. Lo empujas y te vas con él también, hermanita. Entonces, ¿qué fue? Hermanos, mentira. ¿A qué acuerdo llegaron Ananías y Zafira? A la mentira, burlarse. ¿Qué pecado cometió Ananías? Versos 3 y 4.
Y dijo Pedro a Ananías. ¿Quién Pedro? Sería un Antonio Vega, un Alberto Betances, un Jefferson Valle. No, era Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que dio, dice Pablo, lo que dio Dios a Pedro fue el ministerio de la circuncisión, y a mí el de la incircuncisión. Era un gran personaje, hermanos, no era un papa. Papa no es nada. Era el representante real de Cristo, porque se le habían dado las llaves y había abierto la llave al pueblo judío en Hechos capítulo 2 y luego también a los gentiles en Hechos capítulo 10. Tenía llenura del Espíritu Santo. Mentirle a Pedro era mentirle al Espíritu Santo. Eso que le quede bien claro. Y entonces le dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué tenía Ananías? ¿Espíritu Santo o al diablo? Tenía a Satanás llenando su corazón, lo tenía llenito. Hermano y hermana, y escucha bien, y créelo porque es el bíblico. O a ti te llena Dios o te llena el diablo. ¿Crees eso o no crees? No contestas, ¿saben por qué? Porque no estudian la Biblia. Si ustedes estudiaran la Biblia, si todos los días leyeran una porción pero con ganas de entenderla, hubiese habido aquí un amén completo. Amén. Voy a presentártela de otra forma. Bueno, el corazón puede tener mitad de diablo y mitad de Dios. ¿Así es correcto? No. Ni tú mismo lo admites. A ver, mamita, ¿tú admites que tu hijita o tu hijito te diga la mitad de verdad y mitad de mentira? No. ¿Qué le has dicho papá y mamá a tus hijos? A mí dime qué cosa. Como sea, por muy dura, pero dime para poner los pies en tierra y a ver qué hago, ¿sí o no? Pero cuando su hija, su hijo le andan ahí dorando la píldora, que sí, que fue y que vino, y ya no sabe qué hacer, y se la están bailando, y si usted está igual, pues mejor lancen las dos. Si las dos, un par de hipócritas, pues van a lanzar. Pero cuando mamá es hija de Dios, dice, a mí me dice la verdad real, porque aquí estamos delante de Dios. Mira, yo me voy a morir, tú te vas a morir. Y vamos a estar delante de Dios. Aquí no es hermano Vega, ni fulano, ni perengano. Aquí es Dios, hablemos la verdad. Y así le dijo, ¿por qué te dejaste llenar de Satanás? Viendo toda esa preciosidad. Es increíble. Ahí es donde entra lo que dice. Dice, el bien y el mal hay en la iglesia. ¿Cuál es el mal? En aquel que se deja llenar de Satanás. Porque le da cabida. ¿Y cuándo es cuando le da cabida? Cuando tú no te niegas a ti mismo. Por eso Jesús dijo así claritito, el que quiera venir en pos de mí, no solo dijo, crea en mí, punto. Primero dijo, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Y cuando ya se fue, Jesús le dijo, vayan, hagan discípulos, bauticen y enséñenles lo que yo les he enseñado. ¿Y qué enseñó Jesús? A que renuncies. El que quiera venir en pos de mí como discípulo, niéguese a sí mismo. Pero cuando el humano no se niega a sí mismo, es ese ególatra, el yo, es lo que yo pienso lo correcto, a mí que no me vengan con cosas, porque yo peino mucha cana, o yo estoy en la universidad, o yo tengo mucha plata y lo que quieren es mi dinero, una serie de cosas baladíes. Entonces dice Satanás, ¡bravo! Y hasta viene Satanás y forma un coro y cántenle, ¡bravo! Y le cantan. Y vienen los demonios y se le meten. Y entonces se miente a la iglesia. Hermana, hermano, yo veo aquí rostros, pero ustedes son el cuerpo de Cristo. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo no me atrevo a engañarles, hermanos, viniendo aquí a hacer una pantomima
y llevar otra vida normal. Ustedes me conocen y la iglesia me conoce, y donde quiera que usted vaya, que mi hermano Alberto, si no me conocen allá donde fue, me conocen por años. Jamás he querido ser un engañador, un embustero, un mentiroso, porque sé que es la iglesia, hermano, y yo sé que no se puede jugar con la iglesia. No juegues más. A veces lo que hace cristiano es critica y critica y critica y critica y critica, y entonces si él critica y critica, él está arriba, mejor dicho, pues es el perfecto. No, hermano, no solo critiques, primero critícate a ti mismo. Date cuenta que al criticar tú estás en el suelo. ¿Cómo es posible que todo el mundo está mal y tú estás arriba? ¡Es el ridículo! ¿Y quién te mete ese ridículo? Satanás, que ha llenado tu corazón. ¿Por qué? A que mintieses al Espíritu Santo que está en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo el que está en la iglesia, imagínate, hermano. ¿Cómo no vamos a respetar a los niñitos, a tus hijitos, hermana? ¿Cómo nos vamos a querer? Los adoramos, los queremos. A tus jovencitas, a tus jovencitos, ¿cómo nos vamos a querer? Al anciano que peina canas, ¿cómo lo vamos a querer? Sabiendo que tiene Espíritu Santo. A estos muchachos, a estos jóvenes, ¿cómo los vamos a querer? Si tienen Espíritu Santo. No podemos atacar ni destruir, porque es estar en contra del Espíritu de Dios. Y entonces dice aquí la pregunta, dice, ¿qué pecado cometió Ananías? Mentirle al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu Santo que está en la iglesia. ¿Cuál fue el pecado de Safira? Versos 8 y 9. 8 y 9. Entonces Pedro le dijo, habían pasado espacio de 3 horas, verso 7 para hilar, verso 7. Y pasado espacio como de 3 horas, ya habían enterrado al marido. Sucedió que entró su mujer. No sabemos qué andaba haciendo. No sabían por qué había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime al grano, ¿verdad? No anduvo con rodeos. ¿Qué andabas haciendo para allá? Nada, al grano. Y así son los siervos de Dios. Van al grano, al punto. Dime, vendiste en tanto la heredad. En 5,000, un ejemplo, ¿no? Y la habían vendido en 10,000. ¿La vendiste en 5,000? ¿Vendiste en tanto la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. ¿Cuál fue el pecado allí de esta mujer? Lo mismo. Apoyar la mentira de su esposo. Fue fiel a su marido, pero no fue fiel a Cristo. Hermanita, ser fiel a Cristo. Y si tú eres fiel a Cristo, le eres fiel a tu marido. ¿Sí o no, hermanos que tienen experiencia en la vida cristiana? ¿Sí o no, hermanos? ¡Claro! Si tú amas a Dios con toda tu alma, le vas a ser fiel 100% a tu mujer. Y viceversa. Pero esta mujer no amaba a Cristo. Amaba a un marido mentiroso, hipócrita, falso y satánico. Y le dijo, sí, en tanto. Y Pedro, verso 9, le dijo, ¿por qué os concertasteis? ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? ¿No sabes que el Espíritu del Señor está en la iglesia? Y que mentirle a la iglesia es tentar, como diciendo, no me va a pasar nada, como dice Deuteronomio 30, dice que el impío, el pecador, dice que se bendice a sí mismo. Voy a hacer lo que yo quiera y siempre tendré bendición. Él mismo se bendice a sí mismo. Realmente, ¿quién es el que bendice? El único que bendice en plenitud es Dios. Uno dice, Dios te bendiga, o yo te bendigo, pero hermano, ¿qué bendición puedes dar tú? Si apenas puedes con tu pobre vida, ¿qué vas a bendecir a otros si no aguantas? Más bien di que Dios te bendiga. Y surgió también otro saludito. Dios te bendice. Por fin, ahora qué hacemos. Dios te bendice o Dios te bendiga. Y si no se sabe castellano o inglés o español o el idioma que sea, entonces ya no sabe ni qué frase decir. No te dejes arrastrar, hermanito. Ese es punto y aparte. Nada más es para que por favor te ubiques y no copies y ahí sin saber ni lo que dices. Entonces
¿Cuál fue entonces el pecado de Zafira? Apoyar. ¿No creen, hermanitas, que al darle 3 horas de plazo era para que esta mujer reflexionara? ¿Sí o no? 3 horas salió ella. ¿Reflexionó? No. Supongo, la Biblia no lo dice. Supongo que ella andaba haciendo negocio por allá con lo que... ¿Sí o no? Ni modo que fue a ayunar y fue a ponerse de rodillas, perdóname Señor, que nos quedamos con 5,000. Porque si se ha ido a orar, hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Que nos falló, mentimos, mira, aquí están los otros 5,000. ¿Se moriría Zafira si entrega los otros 5,000? ¡No! Hermana, ¿no te estará dando Dios oportunidad que tú reflexiones? ¿O te importa muy poco? Dios te da oportunidad que reflexiones, a que recapacites. Si Dios es bueno, y no solo a ti mujer, a todos, nos da oportunidad. 3 horas, dice aquí. Y entonces entró, pero ya ella iba saturada de Satanás, ya había hecho cosas allá con el dinero, quién sabe qué negocios, a saber qué haría. Entonces ella tenía que sostener. ¿Por qué? Porque estaba en esa línea de la mentira, de la avaricia, del gozar de basuras, de gusanos, hermanos, y despreciar así a Dios como que si fuera basura. Cuando pecó David, le dijo Natán, que Dios le dijo a Natán que le dijera a David: me menospreciaste por tomar la mujer de tu prójimo, me menospreciaste. A mí ese verso me llega hasta lo más profundo. Si tú haces una cosa que no es correcta delante de Dios, menosprecias a Dios. Entiéndelo, por favor. Tú te puedes reír de mi cara y decirme lo que tú quieras, no me da ningún problema, pero no te burles del que está arriba, hermano, porque Él te cobra. Él te cobra. Y David lloró lágrimas de sangre, hermano. Y aquí, ¿qué pasó? Versículo 9. ¿Por qué? Y Pedro le dice: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacaron. Y luego ¡pum!, se cayó a los pies de él. ¿Quién era Pedro? Un humano, un pescador, uno que cargaba la espada. Pero ahora era un hombre que había dejado la espada, había dejado la pesca, la barca, y ahora estaba en la obra de Dios. Ahora era un vaso lleno del Espíritu Santo. Ahora era un siervo de Dios. Respeta a los siervos de Dios, a los que son realmente siervos de Dios. Respétalos, porque tienen el Espíritu Santo. Por eso ustedes analicen nuestras vidas. Miren cómo vivimos, quiénes somos. Por años, no que un mes, un año, no, hermano, por años de años. De que principió en vosotros la obra, Él la terminará en pureza, hermano. Si tú amas a Dios, entrégate. Entonces aquí hay una pregunta y dice el 4: estropeó el progreso del Evangelio el castigo severo de Ananías y Zafira. Hechos 5, 11, 16. Hechos 5, 11, 16. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué bueno que vino? Un gran respeto, un gran temor. Ahí no se puede mentir, ahí no se puede jugar. La pregunta que tú harías y que yo podría hacer también es: ¿y por qué hoy no se ve eso, hermano? ¿Por qué fue necesario que ahí se muriera isofacto? Hay una profecía, hermanos, en Sofonías. Hay una profecía en Sofonías donde dice, hablando de los 144,000, vamos a buscar Sofonías. Vamos a buscar Sofonías. Dice así, hermanos. Sofonías. En el capítulo 3, verso 13. Sofonías 3:13. De manera a lo que hemos entendido, hermanos, aquí se estaban completando los 144,000. Y Ananías y Zafira eran
pudieron haber entrado a ese número de los 144,000, que eran vírgenes en cuanto que no habían sido paganos. Y miren cómo iban a ser los 144,000, 3:13. Y el resto de Israel, esos 144,000, no hará iniquidad, ni dirá qué cosa, mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y como estos mintieron, no podían ser de los 144,000. Y cayeron, hizo Pablo. Fundidos. Porque qué privilegio de los 144,000. Según Apocalipsis 14, es el séquito real de Jesucristo, que irán con Cristo donde quiera que vaya. Y dice 144,000, 12,000 de cada tribu van a andar atrás de Cristo en el reino del milenio, hermanos, alabando y glorificando al Señor, a la verdad pura, divina, como es Jesús. Entonces, en carne, esos 144,000 no podían ser mentirosos. Así que, hermana y hermano, si tú amas la verdad, vívela. Y Dios te pondrá en un lugar especial en el milenio. No vas a ser de los 144,000, porque son 12,000 de cada tribu. Nosotros somos gentiles, gloria a Dios por eso. Pero también nos dará privilegios enormes y hermosos. Hay que amar la verdad. Aquí ya hemos orado en guerreros de oración, hermanos, para ser verdaderos, para no ser hipócritas, para no ser mentirosos, hermano. Basta ya de mentiras, de hipocresías. Dime, ¿qué has ganado con tus mentiras? Dime. Romanos 5 dice, aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Y aquel que se avergüenza de lo que hizo, ese es el que se arrepintió, hermano. Pero el que no se ha avergonzado y dice, a mí qué me importa, a mí la gente no me importa. No, sino la gente, es el Espíritu de Dios que está en la gente. Que es diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y está lleno del Espíritu Santo. Y a la iglesia se la respeta, hermano. Tú no veas a fulano, perengano, perencejo, que quieres, que no sé qué. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque tiene Espíritu Santo. Si tú crees en la Biblia, eso dice la Biblia, léela, estúdiala, hermano. Mientras tú no la estudies, no vas a comprender y vas a sacar argumentos tuyos y aparentemente muy bonitos o muy lógicos, que está más torcido que otra cosa, mientras no te bases en la Biblia. Así es de que, hermanos, por eso es que el juicio fue inmediato y cayeron. No se podía admitir. Quiero que veas eso en Apocalipsis rápido, hablando de los 144,000. Mira, la Biblia está ligada a toda. Cuando los predicadores le empiezan a desgajar y hermano, la arruinaron. Toda la Biblia es de un solo hilo. Dice 14 de Apocalipsis, verso 1. Dice la letra. Y miré, Apocalipsis 14, 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, allá en Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Bajémonos rápidamente al verso 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Verso 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, en sentido de que no pertenecieron a otra religión, vírgenes en cuanto a la fe, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, séquito real del Cordero. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, lo primero, los que primero se convirtieron, 144,000. Ananías y Zafira no eran dignos de ser de los 144,000. Esposos que están aquí, sean dignos de heredar el reino como esposos. Ayuda a tu esposo, ayuda a tu esposa. Ora por ella, ora por él. Apóyense, hermanos, en la fe. Así como se apoyan económicamente. Eso es bueno, pero tu dinero se va a acabar. Tu casa le va a quedar a quien menos sabes. Por ahí un borrachazo sé que va a usar tu casa de mera hora. Es la verdad. ¿Por qué no se asocian para las cosas eternas, las cosas de Dios? Si te quieren meter cizaña a tu mujer, no te dejes, y viceversa. No te dejes.
Si tú eres creyente, si tú crees a la Biblia, si eres hijo de Dios, aquí se ve por qué se murió. Ahora, ¿disminuyó eso? No disminuyó. A veces se tiene miedo de que, ay, si hacemos una cosa así, ay, entonces no va a crecer la obra, o ya no van a venir. Hermano, tú sigue lo que dice la Biblia y déjale el resultado al Señor. No hay que tener miedo. Muchos pastores no predican contra el pecado porque se van a ir. Y tengo un montón de pecadores aquí que cuando yo predique contra el pecado, pues nomás me dejan solo. ¿Y qué importa? Pues mejor, porque si están un montón de pecadores, ¿qué te están haciendo contigo? Te están contaminando y tú vives igual que ellos. Entonces, Jesús, ¿qué dijo? Por favor, no se vayan. Yo soy el Mesías, por favor. ¿Eso dijo el Mesías? ¿Quieren irse ustedes? ¡Dele! ¿Sí o no? Y a Moisés le dijo, ahorita acabo a estos, igual levanta otro pueblo mejor que estos. No, le dijo Moisés. Qué lindo Moisés, ¿verdad? No hay que tener miedo. Entonces dice aquí la pregunta, estropeó el progreso, la cuarta pregunta, el progreso del evangelio, el castigo severo de Ananías y Zafira. ¿Un rotundo? No. Lo que ya vimos en Efesios, en Sofonías 3:13. Vean Hechos, vámonos a Hechos 5, y versículo 11. Hechos 5:11. Dice, y vino un gran temor, un gran respeto en toda la iglesia y en todos los que viven estas cosas. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, no unos cuantos, hermanos, gran número, así de hombres como de mujeres, a pesar de la severidad. Hermano, debemos ser muy severos contra el pecado, pero tú mismo debes ser severo contigo. No esperes que te disciplinen. No hagas cosas en las que te va a caer una disciplina por tu bien. ¿Para qué? Evítalo. Empieza por ti mismo. ¿Que no estudia la palabra? ¿Que no la entiendes? Así de que no le dé miedo a Pedro. Pedro, hermanos, ¿qué hizo? Desató a esos de los 144,000 y se murieron. Y esos se condenan, hermano. Literalmente se condenan, porque tentaron a Dios y mintieron al Espíritu Santo que estaba en la iglesia. Entonces, pregunta, estamos en la cuarta. Dice, ya vamos a terminar. ¿Por qué cree usted que Dios trató tan severamente a esta pareja? Ya lo vimos, porque tentaron a Dios, mintieron al Espíritu Santo que estaba en la iglesia y que sigue en la iglesia y que seguirá hasta el día postrero. ¿Podría el pecado de Ananías y Zafira compararse con el de Acán? Sí, hermanos, lo mismo. Dios dijo, ¿van a destruir Jericó? ¿Son descendientes de Noé? ¿Ellos saben quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Me han dejado? ¿Se han vuelto ídolos? Les voy a hacer juicio a través de ustedes, Israel. Vayan de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, toquen trompeta, etc. Y el muro se va a caer. Entren y maten a todos, porque es un juicio que yo estoy haciendo a través de ustedes. ¡Qué privilegio! ¿Y saben qué? No agarren, pero ni un trapo. No agarren ni una vacinica, perdonen el ejemplo. No agarren nada. Es anatema. El oro, la plata y el metal, eso tráiganmelo al santuario. ¿Y cuántos serían, hermanos? Muchos los que fueron a atacar a Jericó. Y entre los muchos había uno. ¿Cómo se llamaba ese uno? Acán. Cuando va viendo un manto babilónico. Hermanas, ¿les gusta ver a ustedes mantos preciosos, telas bonitas, sí o no? Claro, a ustedes las mujeres les encanta, ¿verdad? Y la ven, y la ven, y la ven, y la ven, y la dejan y se van. No, está bien, les gusta lo bonito, ¿no? Pero este hombre, dice, qué bárbaro. A lo mejor pensó en su mujer. Digo, le va a encantar a mi mujer. Que Dios me perdone, yo me lo llevo. Un lingote de oro, salgo de pobre. ¿Y qué más? Y plata. Y también se le embolsó. En este bullicio de ver y venir la guerra y todo, y hermanos, y prenderle fuego a todo, el vino se apartó
Llegó a su casa y le dijo a su mujer y a sus hijos: "Shh, no vayan a decir nada, escapen". Y escondió todo bajo tierra. Y shh, no digan nada, ya salimos de pobres. Dice ahí, si no mal recuerdo, dice que la cantidad de dinero que era el lingote de oro y la plata, hermano, era para vivir toda la vida, ya sin necesidad de trabajar. O sea, era un capitalazo. Y entonces fueron a pelear contra una pequeña ciudad y los espíritus dijeron: "Ay, con 3,000 hombres hacemos pedazos de ciudad". Y que si aquella pequeña ciudad hizo correr al ejército de Israel. Y dijo Josué: "Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que destruimos Jericó y ahora esta pequeña ciudad nos ha hecho correr?". Hay anatema. Hay anatema. Porque estaba llorando Josué. Párate, le dijo. Hay anatema. No vengas aquí con emocionalismo. Porque a Dios le gustan las cosas prácticas. Los que estudian la Biblia, no sé si así lo han entendido. A Dios le encanta que lo amemos, pero no emocionalismos ahí. Párese. Hay anatema que no tiene cabeza, no piensa, no sabe. No, que se debe al Señor. Junta al pueblo y pregunta: a ver, hecho suertes, salió la tribu culpable. Ahora, ¿de qué familia? Salió la familia. Ahora, ¿de qué casa? Y el acán, el ladrón, el sinvergüenza, el hipócrita, viendo. Y en lugar de decir: "No, pues antes que me descubran, aquí soy yo, miserable". ¿Pero hizo eso? Shh, a lo mejor hay otro. A lo mejor hay otro que agarró más que yo. Yo intentaba agarrar poco. Quiero que siempre uno piensa que en el otro, ¿no? El ladrón le ve la cara al ladrón al otro, ¿sí o no? El que es prostituido, fornicario, cree que todos somos mujeriegos y que andamos por la mente llena de gusanos que tiene. Entonces se acá callado. Entonces salió la familia la del abuelo. Bueno, y ahora esa familia, ¿quién? Acá. Me descubrieron. Venga para acá. Dime, dale gloria a Dios. Dime la verdad. Sí, Señor, yo pues vi un manto babilónico muy bonito y pues yo lo agarré. Pensé en mi mujer, no se me dice la Biblia. Y yo lo agarré, Señor. Y un lingote de oro. Y tantas cosas de monedas de plata. Y sabes que las tengo escondidas, claro. ¿El pecado lo esconde, sí o no? El pecado se esconde. No lo escondas. Cuando tú estás haciendo algo y te encubres, di: "Te reprendo, demonio, que yo estoy haciendo esas hipocresías". Todo lo que hagas públicamente, sí, dígame a mí públicamente lo que usted quiera. Yo no voy a esconder nada. Esa es la verdad. Pero este hipócrita tenía escondido. Y entonces dijo el Señor: "Ahora, ¿saben qué? Tráiganlo para acá al valle de Alcor", algo así. A él, a su mujer hipócrita y a sus hijos hipócritas. Por eso, hijos, no apoyen los pecados de sus padres. Estén en contra del pecado, no de papá y mamá, del pecado de papá y de mamá. Díganle, háganselo saber. No, papá, ahí estás mal. Ahí estás incorrecto, me vas a perdonar, es mi padre, yo te respeto, pero eso que estás haciendo es malo delante de Dios. Hijo, puedes hacerlo. La Biblia te respalda. Ahora, para que tú se lo digas, ¿cómo tienes que estar tú también? Dímelo. Pues tienes que estar recto, porque ahora si estás torcido, dices: "Ya acabo yo para estar peor que yo". Y ahí se van los dos. Y Dios sabía que tan culpable era Acán como su mujer y sus hijos. Los sacaron con todo lo que tenían, hermanos, y los agarraron a pedradas. Si así hicieran ahora con las bandas que hay y todas las sectas y todo el abecedario, ya se hubiera compuesto a la gente, ¿cierto? Pero los derechos humanos de que hay, de que no sé qué, no sé cuánto, cada vez está peor la humanidad. Jehová dijo: "Mátenlo para que sea ejemplo para Israel". Y se compuso. Era el mismo pecado, hermanos. El pecado siempre ha existido y seguirá. Y si tú te descuidas y yo me descuido, hermanos, lo mismo será. Entonces, ya es la hora de terminar. Voy a leer la conclusión. Como resultado de la falsedad y castigo de una pareja, cayó un temor reverencial en los conversos y en aquellos que oyeron estos sucesos. De ahí en adelante la gente tuvo una mayor estima de los apóstoles. Reconocieron que ellos tenían el poder del Espíritu Santo y las multitudes se agregaban.
Al llegar la hora de que el Evangelio fuese llevado a lugares más distantes, se terminó el arreglo económico en Jerusalén. Había cumplido su propósito. Ahí en Jerusalén se terminó porque fue destruida Jerusalén. Pero según los historiadores, hasta el siglo, a principios del siglo XX, bueno, ya en unos cuantos años más nada más, llegó esa cosa extraordinaria, porque era del Espíritu Santo. Póngase el pie, vamos a hablar.